perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Vamos a orar. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que esta palabra de vida que has puesto, Señor, en tu palabra, Señor, y que también se ha hecho carne ahora en nosotros, Señor, tú la bendigas, Señor, y que los hermanos podamos entender el propósito de tu ley, Señor, el propósito, Señor, de darnos la ley espiritual que ahora, Señor Jesús, nos ha otorgado por gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mire, ¿cómo estaba Israel cuando vivía en la esclavitud? ¿Se pueden imaginar cómo estaban ellos viviendo? O sea, una situación, un caos terrible en Israel. Y luego que lo saca el Señor, ¿sabe qué es lo primero que les da? ¿Qué fue? La ley. Amén. La ley. ¿Y para qué propósito les dio la ley? Ahí en Egipto no tenían ley. Ellos estaban bajo una ley del gobierno de Egipto, una ley de pecado y de muerte. Y cuando Dios los saca, lo primero que hace es darles, ¿qué? La ley. Y fíjese, ahora ellos ya sabían, bueno, no les costó mucho trabajo, 40 años aprender, que ellos tenían la palabra de Dios, la ley, que ella iba a producir vida en ellos, vida espiritual. Pero fíjese cómo tuvo que batallar Moisés con el pueblo rebelde, porque no le entraban las palabras, la ley de Dios en su corazón. Y luego vemos que Dios fue el único que le dio a Israel una ley. Ahora, fíjese, mediten esto. ¿Cómo podríamos nosotros conocer una ley si no nos la dan? Las leyes son dadas para hacer algo, para un orden, para algo. Ahí está el Toño, ¿verdad? Ahí está la ley. ¿Para qué nos dan las leyes? ¿Cómo podría Israel servir, obedecer a Dios si no les daba la ley? Solamente cuando recibieron la ley, ellos se dieron cuenta de qué forma y de qué manera tenían que obedecer a Dios. Nosotros estábamos igual en el mundial, hacíamos lo que queríamos y todo lo demás, pero venimos a Jesucristo y Él nos da la ley de la vida. Estas palabras que nos da el Señor son espíritu y son vida, son vida. Entonces van a ver ahorita el fin y el propósito de que Dios nos vamos a estar grandemente bendecidos, porque los hombres viven sin la ley de Dios, porque no pueden. Entonces fíjense, la ley dice que la ley del espíritu de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Era una ley. El pecado y la muerte estaban reinando en nuestra vida, como están ahorita reinando en el mundial. La ley se le podemos llamar la ley de la vida.
Porque el propósito de la ley era dar vida a Israel, una vida que no tenía. El problema es que nunca la cumplió, ¿verdad? No podía por la carne. La ley de la vida, como nosotros sabemos que en todas las cosas hay leyes. Dios hizo todo en base a las leyes, hermano. Todo se mueve por leyes. ¿O no es cierto, Toño? Aún aquí en México, en todas las naciones, hay leyes. Y esas tienen un propósito, de que los hombres vivan bajo esas leyes. Entonces, todo en la naturaleza, en los animales, en los cielos, en los mares, en todo hay leyes que Dios puso y son leyes de vida para ellos. Pero en el hombre especialmente le dio una ley espiritual, ¿me entiendes? Que Dios puso en toda su creación y eso lo vemos. Hay leyes físicas por lo cual rigen a toda la creación de Dios. Pero fíjese cómo solamente Dios le dio a Israel las leyes de vida. Las leyes de la palabra de Dios que producen vida en el corazón del hombre. Solo Israel conocía. Era el único en aquel tiempo que conocía y tenía la ley de la vida. Pero siguió el camino equivocado, ¿verdad? Y siguió bajo la ley del pecado. En fin, ¿verdad? Dios se lo dio a Israel, pero hay leyes que Dios puso para los hombres. Así como hay leyes en toda la creación, Dios puso leyes para nosotros. Todas las leyes, independientemente de las leyes del hombre, de los gobiernos. Y esas leyes son los que rigen, gobiernan a los hombres y a toda su creación. Pero el hombre no ha podido cumplir la ley de Dios. No la ha podido cumplir, aunque Dios le diera las leyes como a Israel, no la pudo cumplir, ¿verdad? Son leyes de vida. Nunca se nos olvide, no son de muerte. La gente lo que no quiere es vivir bajo las leyes ni de los hombres, ni de una institución, un gobierno, y tampoco de las leyes de Dios, pero son leyes de vida. Mire, dice cómo creó Dios al hombre. Adán, el primer hombre, dice que Adán quebrantó la única ley que Dios le había dado. Mire, las palabras de Dios se hacen ley, hermanos, son ley para nosotros. Toda la palabra de Dios es una ley de Dios para nosotros y para el mundo, pero no lo creen, no lo obedecen. Mire, Adán estaba en el paraíso, no le dolía nada, no tenía nada malo en sí. Pero quebrantó, fíjense lo tremendo que es quebrantar una ley de Dios, por más pequeñita que sea. Quebrantó la ley de Dios de vida, en vez de comer del árbol de la vida, alargó la mano y comió del árbol de la muerte, del bien y del mal. Quebrantó la ley de Dios de vida, ¿y qué fue lo que le pasó? Y la ley del pecado y de muerte entró a todos los hombres. ¿Por qué? La ley de pecado y de muerte entró a los hombres y a toda la creación. A toda la creación. Y esto es lo que el hombre no entiende, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Adán era el representante y administrador que Dios había puesto de su creación. Y esta desobediencia por un solo mandamiento, ¿qué fue lo que causó? Que toda la creación también se contaminara de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:19 dice así. Romanos 8. A veces pensamos, ¿no?, que cualquier transgresión que hagamos no pasa nada. Sí pasa. Sí pasa, hermano. Romanos
A ver. 8. ¿Ya lo tiene? A ver, pues léalo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar los mandamientos de los hijos de Dios. Exacto, a ver. Perdón, es Aguardar. aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ajá. Dice, porque, ¿dónde vamos? Porque la creación fue sujetada a vanidad, Amén, sí. no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. ¿Verdad? Ahí está muy claro, o sea, el hombre como, Adán como representante del hombre, ¿verdad? Fue el primero que quebrantó la ley de Dios y por consecuencia toda esa naturaleza de pecado se heredó en todos los hombres como representante del hombre en la tierra. Así como Adán, por medio de él se introdujo el pecado y la muerte en los hombres por quebrantar la ley de la vida. Dios le dijo, tienes que comer del árbol de la vida. La ley de Dios es vida, hermanos. Mira, dice, así ahora por Jesucristo, ahora vamos a ver Romanos 5:17, así por un pecado de un hombre, todos los hombres fuimos pecadores por la ley del pecado y de la muerte. Dice en Romanos 5:13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, porque él transgredió una ley y eso causó la muerte de todos los hombres y la naturaleza pecadora. Dice, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién debía de venir? Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, una sola transgresión, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién? De Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjese, justificación de vida, ya no es de muerte. Ahora, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Los muchos serán, o sea, así como Adán fue el representante del hombre y por él se introdujo la muerte y el pecado,
ora por Jesucristo, por la obediencia de Jesucristo. ¿A qué obedeció Jesucristo? A la ley. A la ley. Toda la ley Él la obedeció, la cumplió. Y por la obediencia de Jesucristo a la ley de Dios vino la justificación a nosotros y la vida también de Dios en nosotros. Fíjese, no por tus obras, no, sino por la obra de Jesucristo. Así como todos recibimos la naturaleza caída y pecadora, también ahora, no todos, pero la iglesia ha recibido la justificación de vida por la ley de Dios. Por la ley de Dios, ¿verdad? Y sí, entonces dice que así como con Adán se introdujo el pecado y la muerte en los hombres, por quebrantar la ley de la vida, por quebrantar la ley de la vida, hermano. Así ahora por Jesucristo, quien cumplió toda la ley de la vida a través de su obediencia a esa ley, ahora Él nos ha dado como nuestro representante legal, nos dio vida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice así. Dice, pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado que tuvimos por Adán, ahora el Señor nos ha librado por la ley del Espíritu. Y esta ley del Espíritu está condicionada a la palabra de Dios. Dice, estas palabras que os doy son espíritu y son vida. No es cualquier cosa, hermano. Si tú quebrantas aquí en México la ley del gobierno, mira, vas a tener una consecuencia. Lo mismo para nosotros. Lo que Dios nos pide, seamos obedientes. ¿Qué pasó con Israel? Ellos decían que porque eran ya el pueblo escogido, ¿verdad? Y sin embargo, pecaron, hicieron lo malo y tuvieron consecuencias. Mire, entonces aquí vemos cómo Él nos ha dado como nuestro representante legal, nos dio vida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Eso lo acabamos de ver. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. La justicia de la ley se cumpliera en nosotros. La justicia de la ley era dar vida. Es dar vida. Se cumpliera en nosotros. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿De cuál ley? De la ley espiritual y de la ley de Dios. ¿Por qué la cumplió? Por nosotros. Y Él nos ha otorgado ahora la vida espiritual y la ley de vida. La palabra, tienen que entender que la palabra es ley para nosotros. Es la ley de Dios que tenemos que cumplir. Es la ley que Dios ha dispuesto en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que tengamos esa vida eterna. ¿Cómo fue? Ahora hacemos la pregunta. ¿Cómo fue que la ley de la muerte y del pecado entró al hombre? ¿Cómo fue? Dice aquí que por la transgresión, por la desobediencia, por la transgresión, dice, de manera que de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, el pecado, ¿cómo entró? ¿Cómo entró el pecado? ¿Cómo entró la muerte? Por la transgresión de un solo pecado, una sola cosa que hizo mal. Eso ocasionó para todos la muerte. Pero fíjense la importancia que tiene la ley de Dios para nosotros. No es cualquier cosa, hermano.
Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, la ley. Y si queremos cumplir también la ley ceremonial ya no, ya acabó. Ya no tenemos que cumplir esa ley ceremonial. Pero la ley de Dios que está aquí, los 10 mandamientos, son ley para nosotros. Son vida, son vida. El mundo cree que Dios no va a juzgar por las leyes, sí va a juzgar por estas leyes de Dios. Entonces, fíjese lo que dice: por la transgresión, la desobediencia de la ley de Dios, espiritual y física, porque es espiritual y es física. Cuando él transgredió la ley de Dios, vino muerte espiritual y muerte física. La ley de Dios. ¿Y cómo fue que ahora Jesucristo dice, por la obediencia de Jesucristo a las leyes de Dios, tenemos la vida, tenemos la ley de la vida? Todo se rige por leyes, hermano. El Señor nos ha hecho partícipe de su justicia por la obediencia de Él a las leyes de Dios, a las leyes de Dios. Él no sujetó a las leyes del mundo, Él se sujetó a las leyes de Dios para que tuviera vida. Muchos creen que por guardar las leyes del hombre, bueno, sí las tenemos que guardar, pero ellas no nos dan vida. Entonces, fíjense, así que todo se mueve por las leyes de Dios, todo se mueve por leyes de Dios, tanto en lo espiritual como en lo material, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, como dice el 7:14 de Romanos 7:14, dice así. Luego, desde el 13, luego lo que es bueno, porque la ley es buena, justa. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque dice, sabemos que la ley es espiritual. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es buena, es perfecta, que convierte al alma. La ley de Dios nos ha sido dada para la vida, para tener vida y vida en abundancia. Entonces, aquí estamos viendo que la ley de la vida es espiritual y destruye la ley del pecado y de la muerte, porque también es espiritual, del diablo. Destruye la ley de vida espiritual a la ley del pecado y de muerte en nuestra carne, para que obedezcamos a la ley de vida de Cristo Jesús. Nuestro deber es obedecer la ley de vida de Cristo Jesús. Y la ley de la vida es la palabra de Dios. La ley de la vida es toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es recta, es buena, no es mala en ningún aspecto, tanto el antiguo como el nuevo. Es la palabra de Dios, sus leyes que producen vida cuando se obedecen. Son leyes que producen vida cuando se obedecen y muerte cuando se desobedece. Deuteronomios 30:10, el Señor les decía a Israel, les dio las leyes de vida y ellos las desaprovecharon, no las pudieron obedecer. 30:10 al 19 dice, desde el 10:11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá o nos lo hará oír para que lo cumplamos?
ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, y aquí viene, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y luego dice el versículo 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esta es la vida, la palabra de Dios. Escoge la palabra de Dios, no la palabra de los hombres, no las leyes del hombre, de las religiones, sino la ley, la palabra de Dios es vida para nosotros. Ella es vida, hermano. Entre más estemos dentro de esa palabra, la vida de Dios va a surgir de nosotros. Así como el Señor, la palabra de Dios hizo carne en Cristo. Esta palabra tiene que hacerse carne en nosotros. Bueno, entonces aquí, las palabras de vida de Jesucristo son sus mandamientos que Dios dio a los hombres desde Moisés. Son sus mandamientos y que ahora solo por el Espíritu de vida de Cristo Jesús podremos obedecer las leyes espirituales de vida, sus mandamientos. Solo por la ley espiritual de Dios, por el Espíritu de Dios, podemos obedecer las leyes de Dios, las leyes que son espirituales y que ahora por la ley del Espíritu de vida. Mira lo que dice Juan 14, 21. Muchos creen que Dios no nos ha dado leyes. El Señor clarito lo dijo. Juan 14, y hay más versículos, ¿verdad? Es el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído es mía, sino del Padre que me envió. O sea, tenemos la obligación de guardar la palabra de Dios, los mandamientos que Dios nos ha dado. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Los mandamientos de Dios, ¿cuántos son? 10. Y hay un mandamiento que hoy estamos aquí. ¿Quieren leerlos? Para que, porque les aseguro que no se lo saben. A ver, en Éxodo 20, vamos a ver. Y estos son los mandamientos del Señor, que son palabras de vida. Dice, el primero, 23. Bueno, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que de alguna forma a nosotros nos ha sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre del diablo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, primero. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Sabemos que Israel era lo primero que hacían, ídolos, imágenes. No te inclinarás a ella ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora sí, viene. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está dentro de la ley, está dentro de los mandamientos, hermano. Ay, es que yo puedo guardar cualquier día y es lo mismo. No, no es lo mismo. Tenemos que guardar el día que Dios dijo y se acabó. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Está en la ley, está en los mandamientos de Dios. Pero ¿a cuántas? A las mismas iglesias, ¿cuántas les vale a las iglesias? Ay, yo guardo el domingo y guardo todos los días según, sí, pero no guardas el día que Dios dijo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Son los 10 mandamientos. Y si esos no los podemos cumplir, no se está hablando de la ley ceremonial de los sacrificios. No está hablando de los mandamientos que Dios nos dio. Entonces, ya voy terminando. Ahora, hagámonos una pregunta. No sé cómo puedan captar ustedes esto. ¿Cómo viven los hombres en el mundo? ¿Y cómo vivíamos nosotros? Sin la ley de Dios. Ellos no tienen una ley de Dios, aunque la tengan en su corazón, pero no la cumplen. ¿Cómo viven y cómo vivamos los hombres del mundo sin ley de Dios? Ellos viven bajo la ley del pecado y la muerte, y eso no lo entienden. Ellos viven bajo una ley de pecado y de muerte, y por eso está el mundo como está. Esclavos del diablo por sus obras. Y es por eso que la tierra, el mundo, las naciones viven en un caos. Viven porque toda transgresión trae un problema. Ellos no viven por la ley de Dios para bendición. ¿Por qué hay tanto caos y más ahorita en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? Si ellos vivieran bajo la ley espiritual de Dios, no habría eso. ¿Por qué? Porque ellos viven todavía bajo la ley del pecado y de la muerte. Vean cómo está el mundo. O usted le habla la palabra de Dios y les dice que con ella ellos pueden ser hijos de Dios y ser transportados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, pero no lo creen, ni pueden, ni creen. Y por eso está el mundo como está. ¿Cómo qué? Es un infierno el mundo. ¿Por qué? ¿Quién reina? Satanás. Pero en nosotros viene la paz. Reina la paz de Cristo. Reina la justicia de Dios en nuestras almas. Dice capta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que viven las naciones. El caos de la ley, de la muerte y del pecado. Con ira, pleitos, guerra, envidia y todo lo que es. Y el hombre dice, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde está Dios? Dios está en su pueblo, Dios está en su ley, Dios está en su palabra. Pero el hombre no quiere la palabra de Dios, no quiere la ley de Dios.
¿Quieren vivir bajo la ley del pecado y la muerte? Ok, sigan viviendo ahí. Finalmente Dios los va a enjuiciar, ¿verdad? Toda ley de pecado, de vicio, de maldad. No hay orden de Dios en el mundo. No hay orden de Dios en el mundo, porque la ley trae orden. Y cuando quebrantas aún una ley, ¿no, Toño? Empieza a haber un caos, empieza a haber un descontrol que produce la ley de pecado y del diablo. Entonces dice, qué tremendo, ¿verdad? Que no pueden darse cuenta de que están viviendo bajo una ley espiritual de maldad, de pecado, dentro de ellos. No pueden vivir a hacer la ley de vida, no pueden vivir por la ley de Dios. Viven en una ley de muerte y de pecado. La vida del mundo de los hombres viven fuera de la ley de vida de Cristo Jesús. Es como los maleantes, ¿no? No pueden estar los terroristas y todos. Ellos viven bajo una ley del mundo, del pecado. Ellos no pueden estar en la ley de los hombres. Están violando todas las leyes. Así está el mundo, violando todos los mandamientos de Dios, de Cristo Jesús. Solo su iglesia puede vivir. Podemos vivir obedeciendo la ley de la vida. La ley de la vida, que es la palabra de Dios. El hombre cree que de todos modos le da lo mismo, si quiere obedecer o no obedecer. Hermano, el no obedecer la ley, la palabra de Dios, te va a hacer consecuencias. ¿Cómo están tantos hombres en el mundo? Entonces voy a terminar. Entonces, todos estamos ahora bajo el orden, bendición de Dios. No sé cómo poder explicar esto, pero aún en el universo vive bajo un orden. Una ley de Dios que lleva el orden y lleva todo. Cuando nosotros entramos a la palabra y ahora nos hace ser parte de ese orden de Dios, estamos viviendo la palabra, la ley de Dios en nosotros. Estamos viviendo bajo un orden espiritual que Dios nos ha bendecido. ¿Me entienden? Entonces, bajo el orden, bendición de Dios, nos estamos alineando a su ley y bajo la ley de la vida y bendición. Bajo la ley de la vida y la bendición. Estamos en un nivel de bendición de Dios porque estamos bajo el orden espiritual que Dios dispuso para su iglesia. Ahora, les voy a decir un último versículo, primero de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? Porque el hombre no tiene idea de qué es el pecado. Aquí nos lo está diciendo el Señor claramente. ¿Qué es el pecado, hermano? Exactamente, exactamente. Aquí nos está diciendo qué es el pecado. 3:4, primero de Juan 3:4. Entonces pensamos, por eso que la ley de Dios, hermano, ahora vive en nuestro corazón, por ella vivimos, por ella estamos aquí y vamos a estar con el Señor en el reino de los cielos. Dice, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? De la ley de Dios. De estos mandamientos que Dios nos da. Es infracción de la ley. Entonces esto es lo que nos debe de alinear. Toño, tú sabes, o Gerson, ¿verdad? Que si un hombre infringe las leyes del hombre, también está, ¿verdad?, bajo una condenación del gobierno. Entiendan, hermanos, que entre más obedezcamos al Señor, más bendición tenemos. Y entre más desobediencia tengamos hacia la palabra de Dios, hermano, viene un caos en tu vida, viene un problema.
viene una dificultad, en fin. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles, que la ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Vivimos por la ley de Dios. Vivimos por la ley, no por tu ley. Vivimos por la ley de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque ahora estamos, Señor, en armonía. Ahora estamos alineados, Señor, no fuera de tu ley, sino dentro de tu ley de vida, porque tú nos has dado las palabras de vida, que son espíritu y son vida. Permite, Señor, que siempre vivamos, Señor, bajo esta obediencia a tu palabra, que todo lo que hagamos, digamos, Señor, todo, Padre mío, se concentre en tu palabra, que nunca la infringamos, Señor, que nunca la desobedecemos, Señor. Queremos ser obedientes, obedientes como tú fuiste, obedientes, Señor Jesucristo, a tus palabras. Cumpliste todas tus palabras, Señor, todas tus leyes, todos tus mandamientos, Padre. Así, Señor, tu iglesia también debe de ser, para que tengamos, Señor, también la bendición espiritual y la vida, la palabra de la vida, la palabra de fe, la palabra de gracia que nos has dado. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.